Cordial saludo, apreciados estudiantes. Me complace hacerles esta pequeña presentación que pretende explicar con un grado de mayor detalle la coherencia de vida entre los componentes del CMI. Como todos ustedes saben, ustedes han realizado un trabajo de diagnóstico mediante la matriz DOFA, ¿sí? Donde en cada uno de los componentes de la matriz TOFA se ha estudiado cada una de las perspectivas financieras, clientes, procesos internos y personas, tanto para las debilidades, las amenazas, las oportunidades como las fortalezas. ¿Sí? Obviamente teniendo en cuenta la misión, los valores y la visión. La misión es por qué existimos, cuál es el sentido de la existencia de la organización. Los valores, en qué creemos, qué serían los imponderables, los que no negociaríamos dentro de la organización. Y la visión, qué queremos ser, hacia dónde queremos llegar. Digamos que estos componentes teleológicos, misión, valores y visión, son los elementos base para formular el mapa estratégico según las perspectivas, ya lo dijimos, financiera, clientes, procesos internos y personas, y en coherencia con el diagnóstico que hacemos aquí en la matriz DOFA. ¿Sí? Porque no solo se requiere que haya coherencia entre los aspectos indicados en el diagnóstico y la estrategia, se requiere también que se dé la coherencia entre las estrategias propuestas. ¿Sí? Entonces, retomando, tomando como base el componente teleológico, misión, valores y visión, formulamos nuestra matriz DOFA desde las diferentes perspectivas y hacemos un diagnóstico. Son los problemas identificados para cada una de las perspectivas. Pues una de las mejores formas de presentar un problema es mediante una pregunta. Entonces, digamos que aquí propongo unas preguntas muy generales, ¿sí? Pero para cada empresa tendrá sus propias preguntas, sus preguntas que son de su interés, que atañen a los problemas que realmente tienen, a esos problemas específicos que tiene la organización. Pero aquí, a manera de ejemplo, proponemos unas preguntas amplias, generales, que se pueden dar para cada una de las perspectivas. Entonces, desde la perspectiva financiera podríamos preguntarnos qué esperan los inversionistas de la organización. Obviamente que todos los inversionistas esperan una rentabilidad, un buen retorno de su inversión. Con respecto a la perspectiva clientes, ¿cómo debemos presentarnos ante nuestros clientes? ¿Qué valor agregado le vamos a dar a nuestros clientes? ¿Qué elementos diferenciadores de nuestro producto? ¿Mediante qué modelo de negocio vamos a implementar esa atención, ese servicio interno, ese servicio a los clientes? Y desde la perspectiva de los procesos internos nos podemos formular una pregunta muy general, es ¿qué procesos destacar para responder a los interesados? Pues, ¿quiénes son los interesados? Los interesados son los inversionistas, son los clientes, son los trabajadores, son la sociedad en general, son nuestros proveedores, ¿sí? Entonces, ¿qué procesos destacamos dentro de la organización para darle una buena atención a todos esos grupos de interés o stakeholder, como usualmente también se les conoce? Y con respecto a las personas, que es el equipo colaborador, las personas que trabajan en la organización, y cómo debemos aprender y trabajar el personal. Entonces, digamos que estas cuatro perspectivas, digamos que es una forma como un tanto organizada de presentar la información, pero no nos olvidemos que estamos bajo un criterio de gerencia integral, por lo tanto, se deben de dar unas mutuas interacciones de la financiera con los clientes, con los procesos internos y con las personas,
y las personas a su vez con los procesos internos, los clientes y la perspectiva financiera, o sea que no perdamos de vista esa perspectiva integral e integradora de todos los componentes de la organización, que por una forma práctica de pronto los separamos en estas perspectivas, pero digamos que en la visión que nosotros tengamos, en la síntesis que hagamos de nuestra organización, tenemos que integrar todas estas áreas de una manera holística. Cuando, repito, teniendo como base el componente teleológico, hacemos el diagnóstico mediante esta matriz DOFA. No es la única forma de hacer diagnóstica, hay otras formas, pero aquí estamos colocando como ejemplo esta matriz DOFA. Identificamos los problemas, ¿sí? Para cada una de las perspectivas y luego formulamos las estrategias que le den respuesta a cada uno de esos problemas, ¿sí? Las estrategias son como los caminos que nosotros como directivos de la organización formulamos, proponemos para darle respuesta a estos problemas o a estas preguntas. Y obviamente que con estas estrategias formulamos nuestro mapa estratégico. Entonces, digamos que ese es un pequeño recorderis de todo lo que interviene en el diagnóstico y obviamente que este mapa estratégico también debe tener una integración, una interacción entre todas las estrategias, no sea que vamos a colocar estrategias contradictorias, sí, que a veces suele ocurrir y no. Si estamos bajo un criterio de gerencia integral, todas estas estrategias deben de, digamos, complementarse unas a las otras o por lo menos no contradecirse las unas con las otras. Digamos que con lo anterior tenemos el insumo clave para formular nuestro mapa, no, perdón, nuestro cuadro de mando integral que comprende las, obviamente, para que sea completo, las 4 perspectivas. La repito, perspectiva financiera, clientes, procesos internos y personas. Pero básicamente como el tema que nos ocupa en este momento y que es el tema central de esta pequeña charla, es la coherencia entre los diferentes componentes del cuadro de mando integral. ¿Cuáles son los componentes del cuadro de mando integral para cada una de las perspectivas? Pues son las perspectivas, el problema, la estrategia, los objetivos, los indicadores y las metas. Bien, ya hablamos de los problemas y las estrategias en general. Entonces, pero ¿cuál? Y ahora vamos a detenernos un poquito más en los objetivos, el indicador y las metas. Pero vamos a hablar de ese elemento cohesionador. Entonces, ese elemento cohesionador es la variable, ¿sí? O sea, que desde que planteamos el problema, la estrategia, los objetivos, los indicadores y las metas, debemos de estar hablando de la misma variable, ¿sí? Si, por ejemplo, se nos cruzan en un problema 2 o 3 variables, debemos de separarlas. ¿Por qué? Porque la idea es de que las podamos medir, ¿sí? O que podamos establecer si inevitablemente tenemos que trabajar 2 variables, tenemos que tenerlas presentes en todos los componentes del problema. Entonces, aquí digamos que para este ejemplo vamos a tratar con la variable cuenta clientes, ¿sí? Que la encontramos en una organización hipotética que es muy alta y morosa. ¿Qué quiere decir que es muy alta? Que el monto de los recursos que están comprometidos en la cuenta clientes o como se les llama usualmente cuentas por cobrar es un monto bastante significativo. Y por morosa se entiende que es eh, lleva muchos días sin que rote o la rotación es muy baja. Entonces tenemos unas cuentas muy antiguas que nuestros clientes no nos han cancelado. ¿Cuál sería la estrategia para abordar este problema? ¿Sí? Si nos devolvemos un poquito
aquí, por ejemplo, tenemos, desde la perspectiva financiera, podríamos preguntarnos el problema, ¿no? ¿Cómo disminuir el monto y el tiempo de la cuenta clientes? Y entonces aquí ya empezamos con las estrategias, ¿de acuerdo? Entonces, allí la estrategia es medición y control permanente de la cuenta clientes, ¿sí? Pero como digamos que este problema nos planteó dos elementos, que es alta, o sea que los recursos comprometidos allí son bastantes, y morosa, que los días son muchos en que toma el cliente para pagar. Entonces los desagregamos en dos objetivos. Uno con relación al monto, que es reducir la cuenta clientes en un 50% durante el año 2020, pues, ¿sí? O según sea el año que estemos tratando. Y el segundo objetivo, disminuir a 30 días la rotación de la cuenta de clientes durante el año 2020, ¿sí? O el año del que se trate. Entonces, aquí, digamos que en estos dos objetivos vamos a desarrollar nuestra estrategia, la estrategia que nos estamos proponiendo. Pero ya lo decía Peter Drucker y lo dicen en la gestión de calidad, que lo que no se puede medir, no se puede controlar. Entonces aquí planteamos los indicadores. Los indicadores nos están diciendo es cómo medir. Entonces mira que aquí el objetivo es porcentaje de disminución de la cuenta clientes. Y aquí vamos a aplicar, digamos, una fórmula de cómo calcular esa disminución de la cuenta clientes eh, para, pues para que haya mayor claridad y sepamos cuánto nos estamos acercando a esa meta, que es disminuirla en un 50%. Y tenemos un segundo indicador, que este se tomó, digamos, de los indicadores financieros que ya están construidos, y simplemente establecemos una rotación de cuenta clientes en términos de días. Entonces, cuando estemos a menos de 30 días, estamos cumpliendo con el objetivo, y cuando estemos en más de 30 días no estamos cumpliendo el objetivo. De todas formas, aquí tenemos la escala de medida para ver el nivel de cumplimiento, y el objetivo lo planteamos como una meta que esté en consonancia con el indicador, que es la disminución de la cuenta cliente en un 50%. Esa es nuestra meta, que está directamente relacionada con los objetivos. Y la meta 2 es 30 días promedio de pago de la cuenta cliente. O sea, y aquí tenemos el indicador, cómo podemos medir en qué medida nos estamos acercando a la meta. Bien, si ustedes observan el elemento cohesionador que le da coherencia a los componentes del cuadro de mando integral CMI, en este caso es la variable cuenta clientes. Y vemos que está presente en todos los componentes, ¿sí? Ahora, es muy importante que aprendamos a formular objetivos. De pronto uno puede pensar que un objetivo es muy sencillo, pero es una constante encontrar que generalmente no se formulan bien los objetivos. Entonces aquí les escribo una pequeña fórmula para formular, valga la redundancia, un objetivo bien claro, bien preciso. Entonces, aquí tenemos el verbo en infinitivo, ¿sí? O sea, todos los verbos que terminan en ir, ar, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí, objetivo, reducir, disminuir. El objeto sobre el cual recae la acción, el verbo es acción, entonces, ¿sobre qué objeto recae esa acción? Entonces, aquí es la variable. Para nuestro ejemplo es la cuenta clientes. Más la unidad de medida. Aquí tenemos dos unidades de medida. Una que es un porcentaje y otra que es número de días.
más el tiempo en que se debe cumplir ese objetivo. Entonces aquí le hemos colocado para el 2020, para el 2020. ¿Sí? Igual para los dos objetivos que estábamos colocando y una condición o restricción. Pues esto no lo colocamos aquí en el ejemplo, pero muchas veces es muy conveniente tenerlo en cuenta. Por ejemplo, aquí puede ser reducir la cuenta clientes en un 50% durante el año 2020 y la condición sería incrementando las ventas. ¿Sí? Por ejemplo, sería la condición. ¿Por qué? Porque es posible que si nosotros endurecemos nuestras medidas crediticias, es posible que los clientes se nos vayan y entonces nos disminuyan las ventas. Pero allí es donde, por eso es que nosotros tenemos que tener una visión integral y que nuestras estrategias sean coherentes y las unas correspondan con las otras. Entonces, por ejemplo, esta estrategia si va acompañada de una estrategia de procesos internos donde mejoremos la calidad, mejoremos los tiempos de respuesta. Seguramente vamos a cumplir con esta estrategia de la cuenta clientes. Por eso es tan importante que en el mapa estratégico se refleje toda esa coherencia entre todos los componentes, entre las diferentes estrategias para cada una de las perspectivas y a su vez haya una coherencia entre todos los componentes del cuadro de mando integral. Bien, espero que esta información y estas explicaciones les sean de gran utilidad y espero que pronto volvamos a poder tener una nueva explicación de un nuevo tema. Felicidades.